Buenas, en este video vamos a demostrar el criterio del polinomio recíproco que nos dice que si yo tengo un polinomio con coeficientes racionales y yo digamos que les doy la vuelta a los coeficientes poniendo como coeficiente principal el término independiente y así cambiando los otros de orden, de manera que el término independiente del polinomio original se me va a volver el término independiente de lo que yo llamo el polinomio recíproco. Entonces, es equivalente, la reducibilidad de este polinomio original es equivalente a la de su polinomio recíproco. Es decir, si f es reducible, entonces f tilde será reducible y recíprocamente, si f tilde es reducible, entonces f será reducible también. Obviamente lo mismo pasa con la irreducibilidad, ¿cierto? Que el uno de los dos sea irreducible de una vez me implica que el otro sea irreducible. Bueno, miremos un poquito pues cuáles son los coeficientes del polinomio recíproco. Entonces, recordemos que yo puedo escribir este polinomio como una sumatoria, ¿cierto? Entonces esta sería la sumatoria para i desde 0 hasta n de a sub i por x a la i. Entonces, los coeficientes acá son a sub i. ¿Cuáles serán los coeficientes acá en mi polinomio recíproco? Entonces, pues esto también es una sumatoria, digamos para i desde 0 hasta n. ¿Y cuál será el coeficiente de x a la i? Entonces, recordemos que les estamos dando la vuelta, ¿cierto? Entonces, lo que me quedó como término independiente, es decir, el coeficiente de x a la 0 va a ser a sub n. El coeficiente de x, noten que va a ser a sub n menos 1, de x al cuadrado a sub n menos 2, y así hasta que a sub 0 sea el término independiente. Entonces, el coeficiente de x a la i va a ser precisamente a sub n menos esa i. Entonces, a sub n, si el coeficiente de mi polinomio original es a sub i, el coeficiente del polinomio recíproco será a sub n menos i. De esa manera, entonces construimos otro polinomio cambiando de orden, invirtiendo el orden de los coeficientes del original. Bueno, y entonces, ¿por qué que este sea reducible es equivalente a que este sea reducible? Bueno, vamos, para ver la demostración, vamos a recurrir a ampliar nuestro universo. Es decir, vamos a trabajar nosotros, digamos, nuestro universo por lo pronto son los polinomios con coeficientes racionales. Acá sabemos que tenemos propiedades para la suma y el producto, pero que nos falta una, y es que los polinomios en general no tienen inverso multiplicativo. Entonces vamos a irnos a un universo donde sí hay un inverso multiplicativo para los polinomios. Entonces vamos a ampliarnos a lo que se llama las funciones racionales, obviamente con coeficientes racionales, que es justamente donde sí hay inverso multiplicativo para los polinomios. Entonces, aquí tiene sentido la expresión 1 sobre x. Entonces, en particular los polinomios son elementos de las funciones racionales. ¿Qué son las funciones racionales en general? Pues es donde los polinomios van a tener inverso multiplicativo, o sea que van a hacer cosas de la forma, digamos, P sobre Q, donde P y Q son polinomios con coeficientes racionales. Voy a borrar esto un momento para que quede mejor. P y Q son polinomios con coeficientes racionales. Naturalmente, en el denominador yo no pongo al 0, ¿no? Q diferente de 0. Entonces voy a trabajar aquí. Recuerden, es un poco como cuando de los enteros nos extendíamos a los racionales. Entonces los polinomios siguen haciendo parte
de esto también tiene estructura de campo, entonces los polinomios siguen haciendo parte de las funciones racionales, de su cuerpo de funciones, en los cuales pues yo simplemente hago cocientes de polinomios, obviamente con el denominador diferente de 0. Bueno, y en ese caso, en ese universo de las funciones racionales, lo que voy a tener es que el polinomio es recíproco. Yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Entonces recuerden, teníamos nuestra f era a sub n, x a la n, digamos más algún a sub n menos 1, x a la n menos 1, y así hasta, por ejemplo, a sub 2x cuadrado más a sub 1x más a sub 0. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo para obtener de acá un polinomio en el que esta a sub n ya no está multiplicada por x a la n? Bueno, entonces lo que puedo hacer es, ¿por qué no dividir por esa x a la n? Entonces, si este es f de x, ¿qué pasaría si consideráramos f ya no de x, sino de 1 sobre x? Que es algo que solamente tiene sentido en las funciones racionales. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Pues bueno, ya esto me va a quedar de la siguiente forma, ¿cierto? A sub n, aquí 1 sobre x a la n. Recordemos por las propiedades que vimos de las potencias que yo, como la indeterminada la trato como un racional, pues entonces se va a cumplir lo mismo, ¿cierto? Más a n menos 1 por 1 sobre x a la n menos 1. Y así digamos, bueno, creo que no me cabe aquí para escribir uno de los términos, entonces va a hacer a sub 1, 1 sobre x, más a sub 0. Entonces, bueno, no lo he logrado, ¿cierto? Porque entonces a sub n ahora está multiplicado por 1 sobre x a la n. ¿Qué nos faltaría? ¿Qué necesitamos? Bueno, aquí esto me quedó multiplicado por 1 sobre x a la n, o sea, casi que yo puedo decir dividido por x a la n. Y aquí a sub 0 sigue solito, y yo necesito que a sub 0 esté multiplicado por x a la n. Entonces, ¿qué tal si multiplicamos todo este polinomio, por x a la n? Es decir, vamos a hacer x a la n por f de 1 sobre x. Y entonces, ¿qué pasaría? Si multiplico esto por x a la n, pues esto será a sub n, más cuando multiplique aquí este por x a la n, pues me va a quedar x a la n y a ese n le resto n menos 1, entonces me quedará a sub n menos 1 por x, así sucesivamente. ¿Qué pasará cuando aquí a este término le multiplique x a la n? Pues entonces a ese exponente le voy a restar 1, ¿cierto? Entonces esto será a sub 1 x a la n menos 1 más a sub 0 por x a la n. Y notemos que este es el polinomio recíproco. Si yo pienso en el término general, en el coeficiente de x a la y, pues ¿qué es lo que voy a tener? Entonces recordemos, evalúo en 1 sobre x y multiplico por x a la n. Entonces yo tenía mi polinomio original, pues era el polinomio f, entonces la suma para y desde 0 hasta n de a sub i x a la y, pero entonces ya no evalúo en x, sino en 1 sobre x, entonces a sub i, 1 sobre x a la y, y multiplico por x a la n. Pues bueno, pongamos acá, multiplicamos por x a la n.
Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esto será la suma, nuevamente para i desde 0 hasta n, a sub i, x a la n menos i. Bueno, pero si a sub i es el coeficiente de x a la n menos i, el coeficiente de x a la i será justamente a sub n menos i, es decir, esto es la suma para i desde 0 hasta n de a n menos i por x a la i. Y esto es justamente esto que tengo acá, es decir, esto es f, pero evaluado en 1 sobre x y multiplicado por x a la n. Este es entonces el polinomio recíproco que nosotros ya habíamos llamado f tilde de x. Entonces tengo esta relación entre el polinomio recíproco y mi polinomio original. Y eso me va a llevar a lo siguiente. Vamos a borrar aquí todo. Tenemos entonces que el polinomio recíproco f tilde de x es igual a x a la n por f de 1 sobre x. De la misma manera, f de x resulta igual, haciendo un procedimiento exactamente similar al anterior, a x a la n por su polinomio recíproco, pero evaluado en 1 sobre x. Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo que f es reducible? Si f es reducible, pues es porque yo lo puedo escribir como el producto de dos polinomios. Entonces f de x, si es reducible, pues es que lo puedo escribir como el producto del polinomio p de x por un polinomio q de x con coeficientes racionales de grados menores a f. Bueno, pero si esto pasa, si yo lo puedo escribir así en los polinomios, pues en el cuerpo de fracciones yo lo voy a poder escribir como f de 1 sobre x igual a p de 1 sobre x q de 1 sobre x. El grado de p más el grado de q me tienen que sumar el grado de f, que es n. Entonces, si decimos, por ejemplo, que el grado de p es m y el grado de q es k, sabemos que m más k me da n, que es el grado de f. Ahora aquí yo puedo multiplicar todo esto por x a la n. Entonces tendré x a la n por f de 1 sobre x. Y aquí también voy a multiplicar por x a la n, pero voy a escribir esa x a la n de una manera que me convenga. La voy a escribir como x a la m más k por p de 1 sobre x por q de 1 sobre x. Podemos operar aquí un poquito las cosas porque sabemos que x a la m más k es igual a x a la m por x a la k. Por estos dos polinomios, p evaluado en 1 sobre x por q evaluado en 1 sobre x.
como el producto de polinomios es conmutativo, yo puedo, bueno, y asociativo, de hecho, porque es asociativo, yo aquí no pongo paréntesis, entonces yo puedo intercambiar de lugar este polinomio x a la k con este polinomio 1 sobre x y tendría x a la m por p evaluado en 1 sobre x por x a la k por q, perdón, esa q quedó un poco mal, por q evaluado en 1 sobre x. Bien, entonces notemos que esto que yo tengo aquí vuelve a ser un polinomio, es decir, esto en particular está en los polinomios, o sea, pertenece al cuerpo de fracciones, pero es un polinomio, ¿por qué? Porque el grado de p es m. Entonces esto vuelve a ser un polinomio y esto vuelve a ser un polinomio, y yo ya había visto que esto que tenía al principio, x a la n por f de 1 sobre x, era el polinomio recíproco. Entonces yo aquí lo que tengo es mi polinomio recíproco escrito como el producto de dos polinomios. Voy a borrar un poco aquí arriba para escribirlo más claro. Entonces, este de aquí es el polinomio recíproco que habíamos llamado, bueno, f gorro, f tilde de x. Este de aquí es el polinomio recíproco de p. Entonces el polinomio recíproco de x lo pude escribir como el polinomio recíproco de p multiplicado por el polinomio recíproco de q. Y esta es justo la conclusión a la que llegué. Es decir, partimos de que f de x se podía escribir como el producto de p de x por q de x y llegamos a que el polinomio recíproco de x también se puede escribir como el producto de dos polinomios. Es decir, si f es reducible, entonces su polinomio recíproco también resulta reducible. ¿Qué sigue? Entonces hacer el mismo proceso, pero partiendo de esta igualdad y suponiendo que el polinomio recíproco f gorro es reducible. El proceso es exactamente el mismo, entonces no lo voy a hacer, sino que espero que ustedes lo hagan porque es un muy buen ejercicio de escritura. Bueno, entonces veamos algunos ejemplos de polinomios que pues podemos analizar con los criterios que hemos visto para ver si son reducibles o no. Recordemos que usando el criterio de Eisenstein habíamos visto con este criterio que todos los polinomios que tengan la forma, digamos, x a la n menos algún número primo, van a resultar irreducibles sobre los racionales. ¿Por qué? Porque pues estoy en las condiciones del polinomio, ¿cierto? Existe un número primo que divide a todos, en este caso divide a menos p, menos al coeficiente principal que es 1, no divide al término independiente, perdón, p al cuadrado no divide al término independiente, esta condición. Entonces esto es irreducible sobre q. Si es irreducible sobre q, pues su raíz, ¿cierto? No puede tener raíces en q, ¿cierto? Y la raíz es tal que
x a la n sea igual a p, ¿cierto? O sea, la raíz es lo que conoceríamos como la raíz enésima del número primo. Y eso no puede estar en Q. Entonces la raíz enésima, perdón, aquí es un n, enésima de un número primo, no es un número racional. Entonces este era el primero que vimos que podía ser irreducible según nuestro criterio de Eisenstein. Pero pues hay otros, ¿no? Es decir, basta con que cumplan con las condiciones del teorema, es decir, que exista un primo que divida a todos los coeficientes menos al principal y tal que el primo al cuadrado no divida al término independiente. Entonces ya puedo decir que ese polinomio sería irreducible. El primer ejemplo que vamos a ver es un polinomio bastante largo de escribir, pero bueno, nos muestra, digamos que la potencia de los teoremas. Entonces, vamos a considerar el coeficiente 2222 por x a la 2222. Ahora restémosle 2 a este coeficiente, 2220 por x a la 2220. Le restamos otros 2, 2218 por x a la 2218 y así sucesivamente. Entonces vamos a seguir hasta que seguimos restando de a 2. Cuando acabemos vamos a tener algo de este estilo, digamos 4 más 4 x a la 4 más 2 x al cuadrado. Y bueno, si le resto 2 me queda 0, entonces vamos a restarle solamente 1 por x a la 0 más 1. Consideremos ese polinomio. Entonces, bueno, a primera vista no podría uno saber realmente qué hacer con ese polinomio, ¿cierto? Cómo empezar a factorizar. Pero hay algo que tienen en común todos sus coeficientes y es que son pares. Si son pares, pues menos este no, se van a poder dividir por el número primo 2. El problema es con este término independiente. Entonces aquí, digamos que pues uno pensaría, bueno, yo tengo un primo que casi que satisface todas las condiciones del criterio de Eisenstein, solo que ese primo no divide es al término independiente, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué tal si le damos la vuelta al polinomio, es decir, consideramos el recíproco, y en ese caso, pues vamos a tener un número primo que divide a todos los coeficientes menos al principal. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese polinomio? Pues sería el coeficiente de x a la 2222 sería el término independiente 1, ¿cierto? Le doy la vuelta a los coeficientes. X a la 2222 más 2 por x a la 2220, ¿cierto? X a la 1 no está, el coeficiente es 0, entonces x a la 2221 también tiene coeficiente 0. Luego seguiría el coeficiente de x al cubo, pero es 0, ¿cierto? En 2219. El que sigue es el 4, que entonces sería 4 por x a la 2218. Y así sucesivamente hasta que al final me queden, bueno, estos primeros coeficientes, ¿cierto? Entonces sería 2220 por x al cuadrado y el término independiente sería 2222.
Ok, entonces yo tengo que el número primo 2 divide a todos los coeficientes menos al principal. Entonces tengo esta condición, todas estas condiciones, esta condición de que no divide al coeficiente principal. Me faltaría esta. 2 al cuadrado no divide al término independiente. Entonces el término independiente es 2222. Yo tengo que 2222, si yo le saco la mitad, eso me queda 1111, ¿cierto? Entonces aquí yo no puedo volverle a sacar la mitad, es decir, tengo esta. 4 no divide a 2222. Entonces yo puedo aplicar el criterio de Eisenstein. Yo puedo decir, por el criterio de Eisenstein, este polinomio es irreducible. Por lo tanto, su recíproco, que es este que yo escribí aquí arriba, va a ser irreducible. Entonces así mezclamos los dos criterios para determinar que este polinomio de acá es irreducible. Bien. Miremos ahora un ejemplo con otro criterio de los que habíamos visto. El criterio de la combinación lineal. Entonces, recordemos que lo que dice es esto. No lo vamos a demostrar, pues lo van a demostrar ustedes con la actividad de Moodle. Pero pensemos en el siguiente polinomio. X a la 4 más 4x al cubo más 6x al cuadrado más 4x más 4, por ejemplo. Entonces, es un polinomio de grado 4. Yo, pues, así uso, por ejemplo, el criterio de las raíces racionales. Eso no me garantiza que esto no vaya a ser irreducible, ¿cierto? Porque un polinomio de grado 4, así no tenga raíces, podría factorizarse en dos polinomios de grado 2, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar si este polinomio puede ser reducible o no? Bueno, concentrémonos en estos primeros coeficientes, los coeficientes de ese polinomio que pongo yo entre paréntesis. Eso se parece mucho a los coeficientes binomiales, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, el triángulo de Pascal, eso se parece mucho a esos coeficientes que me aparecen en el triángulo de Pascal, a los coeficientes binomiales, salvo por este último. Aquí con este último, entonces podríamos tener problemas. Yo puedo pensar, bueno, y si le doy la vuelta y pienso en el mismo primo 2, bueno, si pienso en el número primo 2, bueno, aquí 2 divide a todos menos al coeficiente principal, pero 2 al cuadrado, que es 4, divide al término independiente. Entonces aquí yo no podría aplicar el criterio de Eisenstein así en el polinomio como está. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué es lo único que me falta para tener los coeficientes binomiales? Entonces, si yo recuerdo el triángulo de Pascal, yo en alguna parte tendría algo como 1, 4, 6, 4 y aquí un 1, ¿cierto? Por acá tendré el otro 1 y acá será 3, aquí 3 y el otro 1 y acá sería un 1, 2 y 1, ¿cierto? Y aquí, bueno, el 1 y el 1 y bueno. Entonces, digamos, yo me concentro en esta línea, si lo queremos ver de esa manera, pero entonces aquí no tengo un 1, tengo un 4. Pero ese 4 yo lo puedo escribir pues también de una forma que me convenga, ¿cierto? Yo lo podría escribir como, pues bueno, yo podría escribir todo esto como ese polinomio x a la 4 más 4x al cubo más 6x cuadrado más 4x. Si yo quiero completar mis coeficientes binomiales, pues yo aquí puedo poner un 1 y pues eso no me completa el 4, entonces tengo que
poner el más 3. Entonces yo escribí este 4 de esta manera, que me conviene un poquito más, ya vamos a ver por qué. Entonces ahora si yo me concentro en esto, pues yo tengo que eso que está ahí, sí lo puedo factorizar, lo que está entre paréntesis, ¿cierto? Y eso va a ser exactamente x más 1 a la 4. Más este 3. Entonces, bueno, aquí yo tengo dentro de mi paréntesis este x más 1. ¿Qué pasa con este polinomio? Pues bueno, yo puedo, si yo pienso, bueno, yo puedo mirar esto que tengo acá, miren. Si yo tengo un polinomio que es de la forma f, o bueno, otro polinomio, pero evaluado en cx más d, entonces si si c y d son iguales a 1, yo tendría algo parecido a lo que está acá. Es decir, esto sería un polinomio, digamos, g, o bueno, f, evaluado en x más 1, donde f, ¿qué polinomio es? F de x sería el polinomio x a la 4 más 3. Entonces, si en vez de evaluarlo en x, yo lo evalúo en x más 1, lo que obtengo es justamente esto que está aquí. Y este polinomio, por el teorema por el criterio de Eisenstein, vimos que es irreducible. Si este polinomio es irreducible, por este criterio de la combinación lineal, este de aquí, que es justamente esto que tenía yo al principio, también va a ser irreducible. Entonces, estamos usando la combinación de dos criterios para determinar si los polinomios son irreducibles. Ahora, esto es un polinomio de grado 4, yo sí lo podría factorizar en dos polinomios de grado 2, pero sus coeficientes no van a ser racionales, ¿cierto? Estoy pensando en reducibilidad sobre los racionales. Entonces, tenemos los ejemplos de dos polinomios que resultan ser irreducibles sobre los racionales. Bien, entonces espero que haya quedado clara la demostración del criterio del polinomio recíproco y que hayamos podido ver un poco la utilidad de estos criterios en los ejemplos. Hasta luego y por favor sigan cuidándose mucho.